El escándalo de la LIBOR sigue su curso. Por supuesto que luego de que Barclays admitiera haber manipulado y entregado información falsa para poder manipular ciertamente esta tasa de referencia interbancaria a nivel mundial, ha traído varios coletazos y la banca nuevamente queda en el ojo del huracán. ¿Qué situación es la que vemos en la banca? ¿Cuáles son los efectos que tiene y cuál es la situación que podemos ver en la banca chilena? Con este caso vamos a hablar en esta ocasión con el director de BlackRock, Axel Christensen. Axel, muchas gracias por estar aquí nuevamente. No, gracias por tenerme. Bueno, un escándalo, claramente ha sido llamado así, las investigaciones se mantienen, tenemos a Barclays en la pantalla, pero también hay otros que están ahí siendo revisados por este tema que viene de larga data, desde el 2005, que se entregaba información, que se trataba de manejar esta tasa. Coméntanos un poco la visión que tienes tú sobre este caso. ¿En qué situación finalmente se encuentra la banca con este nuevo traspié? Por cierto, es claramente un episodio de marca mayor, tanto porque involucra a tantas instituciones financieras que ya entraban, digamos, a este capítulo cuestionada por los rescates financieros, por el manejo irresponsable del riesgo que ha generado varias crisis en Estados Unidos, en Europa, pero también porque la LIBOR es tan importante para una multitud de instrumentos financieros. Uno en general lo asocia muchas veces a créditos de empresas, cuando ustedes mismos publican que tal empresa se endeudó a LIBOR más no sé cuántos puntos. Ahí digamos, actúa como referencia. Es una referencia, pero su uso es mucho más extensiva, créditos hipotecarios, créditos estudiantiles. Incluso hay estudiantes hoy día que dependían de cuánto estaban pagando, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos, en otros mercados, digamos, cuánto estaban pagando de intereses, dependía de la LIBOR. Así que muy importante, y por eso yo creo que vale la pena seguir la evolución de este verdadero escándalo, que como tú bien decías, comienza con Barclays, pero probablemente no me sorprendería, van a haber muchos más bancos involucrados. Pero vamos primero con la LIBOR, porque es una tasa de referencia. Tú has dado justamente en el clavo, en el sentido de que no solamente para la empresa, sino que al final hay un amplio, y por no decirlo casi todos están involucrados con esto. Pero ¿cómo queda la banca internacional? Porque ya cuando se empiezan a mover, a entregar información para poder manejar una tasa de referencia, uno queda con la duda. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, ¿cuál es la confianza que yo puedo tener en una institución que llegó a un tema tan profundo? Tú lo has dicho, y yo diría que incluso, y asociado con lo mismo, digamos, con respecto a los cuestionamientos, hay hasta qué punto la banca es una industria que compite en términos, digamos, transparentes, de que la gente pueda tener la confianza, de que al final del día el interés que está pagando es el interés fijado por un mercado competitivo. Si deja de serlo porque se ponen de acuerdo, claramente la confianza se va destruyendo y eventualmente, como lo estamos viendo, no tanto con este episodio en particular, que está recién en una noticia en desarrollo, pero con las situaciones anteriores, repercute en, por ejemplo, regulaciones mucho más estrictas, en incluso querer separar actividades y sacarlas de los bancos, y eso obviamente va a tener una incidencia en cómo operan los sistemas financieros. Pero esto muestra claramente también un problema de competitividad entre las instituciones. A ver, el tema de la LIBOR es bastante complejo porque no hay necesariamente una única instancia en que se podrían haber estado fijando tasas de interés. Por cierto, los hay desde el punto de vista que algunos, por lo que se ha, digamos, difundido en la prensa, traders que están, sobre todo en el mundo de los derivados, interesados en poder capturar utilidades manipulando esa tasa de interés. Pero, y quizás tanto o más grave aún, hubo algunas instancias en torno a la crisis financiera de Lehman, en que los bancos, dado que esto es una tasa que refleja la disposición de un banco para pedir prestado o, digamos, prestar a otros bancos, hay algunos bancos que eventualmente estaban siendo cuestionados en ese momento, su solvencia, tenían un conflicto respecto a mostrar una LIBOR mucho más baja, porque si mostraban una LIBOR más alta, podrían haber dudas respecto a la solvencia o liquidez del banco. Y este segundo, digamos, vertiente, digamos, si tú quieres, o segundo aspecto del manejo de la LIBOR, o fraudulento, si tú quieres, es más preocupante, claro, porque eventualmente va al corazón mismo de la solvencia. Hay interrogantes al respecto de cuánto sabían reguladores al respecto. Ha habido
instancia en que el mismo Barclays se ha involucrado en el tema al Banco Central de Inglaterra. De hecho, se decía que la Reserva Federal estadounidense ya estaba informada alrededor del 2008. Yo imagino que más bien por este segundo tema, digamos, no tanto por el mal uso para que los márgenes de ganancia derivados fueran mayores a lo que hubiese sido un mercado competitivo, pero sí me imagino que ellos estaban quizás incluso al tanto de que a lo mejor los bancos estaban tirando la libra hacia abajo para mostrarle al mercado que el nivel de solvencia no era tanto en una situación de pánico. A lo mejor estaban dispuestos a dar un poquito más más espacio, digamos, a mirar hacia el otro lado, porque veían que el mal era un mal menor frente a un derrumbe del sistema financiero. Pero dado que está esta primera razón, de alguna manera están siendo ensuciados y los reguladores también, de cierta manera, están siendo cuestionados por este tema del escándalo de la LIBOR. Al final todos los actores están en el ojo del huracán, como decíamos al principio. Así es. Pero vamos con la LIBOR porque ¿se podría terminar eliminando la LIBOR? ¿Está esa posibilidad? Por cierto, hoy día se están hablando de alternativas, claro. de alternativas de que se calcule de otra manera. La LIBOR, como sabes, es una tasa que se basa en una cierta hora del día. Los bancos en Londres cotizan, digamos, o informan de la tasa con la cual se financiarían. Se están buscando si es que se amplía la base de bancos, si se hace a través de un mecanismo más de subasta, como para determinar que sea más competitiva, o incluso buscar otras alternativas. Realmente que se basa en transacciones reales más que en estimaciones. Exactamente, más que en una estimación. Ahora, en la práctica, la LIBOR como tal había caído mucho en su concepto original, digamos, que la tasa que se prestaban o financiaban entre bancos había caído bastante en desuso después de la crisis de Lehman. Y por una razón muy sencilla, los bancos después de Lehman estaban muy reticentes a prestarse directamente unos a otros, y si lo hacían eran por plazos relativamente cortos. Un escenario de desconfianza entre los mismos bancos. Por cierto, y por lo tanto en general los bancos para plazos mayores recurrían a los bancos centrales como una contraparte de mucha mayor seguridad, y por lo tanto la LIBOR como instrumento interbancario tenía menos efectividad de lo que hubiese sido, digamos, al comienzo del año 2000, a pesar de que seguía siendo un referente muy importante, como ya lo señalábamos, para créditos corporativos, de hipotecas incluso de créditos estudiantiles. Así que había ahí una especie de distorsión, una referencia no tan utilizada por los mismos bancos, y sin embargo, como referencia al espectro amplio del cliente que tenían los bancos, seguía siendo el referente de mayor utilización. Claramente hay varias opciones que se barajan, pero no sería tan fácil finalmente eliminar esa referencia que lleva muchos años y también, valga la redundancia, entrega referencia a los mismos clientes. Y lamentablemente, de alguna manera, esto pone un gran signo de interrogación a la eterna discusión de hasta qué punto una industria, en este caso la bancaria, se pueda autorregular. Es una tasa que de alguna manera los mismos bancos se ponen de acuerdo en fijar y le dan garantías al mercado de que es una tasa competitiva. Si los bancos están evidenciando que no son capaces de autorregularse, bueno, le están dando pie a una mayor intervención eventualmente que piden algunos respecto a que sea el Estado u otra entidad fuera de la industria el que imponga las normas y no los mismos bancos. Y sabemos que la intervención siempre tiene el riesgo de terminar siendo exacerbada y muchas veces eliminar elementos como la competitividad o a veces políticamente influenciables. Claro. Axel, para terminar es importante ver este contexto internacional pero enfocado en nuestro país. ¿En qué situación se encuentra la banca chilena? Pero por sobre todo, ¿cuáles podrían ser, si es que los hay, coletazos de este tema en la situación de los bancos chilenos? Porque claramente también hay un tema que engloba a nivel mundial y por supuesto pega acá. A ver, en términos particulares, yo creo que obviamente no hay una conexión muy grande. La LIBOR en el sistema bancario chileno no es una tasa de referencia, hay otras referentes mucho más importantes. Temas relacionados con la solvencia, como te imaginas yo, de los incentivos de eventualmente los bancos chilenos de entregar tasas distintas a la que sería una tasa que financiaría una operación, no lo hay porque la solvencia de los bancos chilenos, y así lo ha demostrado la fortaleza con la cual han enfrentado distintas crisis, demuestra que no hay un tema por ese lado. Lo que sí, de todas maneras, yo creo que pone el foco de atención, como lo ha hecho en el extranjero, y tú bien mencionabas, hasta qué punto la industria bancaria es una industria competitiva. Y aquí en Chile, si bien no ha sido necesariamente el tema de la tasa interbancaria, un foco de atención con respecto a competitividad bancaria,
han habido múltiples casos, incluso se creó un CERNAC financiero justamente para abordar temas de que hasta qué punto la competencia dentro de la industria bancaria está siendo efectiva. Pero claro, porque también o sea, hay un tema de competitividad, pero la transparencia es muy relevante porque uno dice, bueno, sí, los grandes bancos internacionales pueden llegar a hacer eso, porque en Chile no. Pero se demuestra que aquí en Chile hay un nivel de transparencia importante, hay una regulación que va más allá de la autorregulación. Yo creo que ha habido un avance, quizás en el caso de Chile un tema más bien de nuestra historia, de evolución de distintas industrias, incluso cultural. Nunca ha habido un espacio demasiado grande para la autorregulación, siempre ha sido más bien dictado por las guías que el mismo regulador da. Y en ese sentido yo creo que en el último tiempo se ha avanzado bastante, tanto en el campo de autorregulación, pero también del mismo regulador de buscar, por ejemplo, transparencia en los créditos. Hoy día hay obligación de entregar de manera comparable para que las personas puedan decir mayor transparencia. Pero yo creo que todavía queda camino por avanzar. Te mencionaba antes, digamos, fuera de cámara, respecto a cómo, por ejemplo, los seguros de cambio todavía se podría mejorar la capacidad de comparar a una empresa mediana, pequeña. Hoy día muchas veces no toma un seguro de cambio porque siente que el banco no necesariamente le está dando todos digamos, los elementos de transparencia, como poder comparar distintos productos, y hoy día la tecnología nos permitiría quizás hacer una subasta, por ejemplo, de un seguro de cambio o poder comparar de manera electrónica. Hoy día, hasta el día de hoy, muchas empresas tienen que recurrir al teléfono, digamos, y ellos cotizar de distintas maneras. Yo creo que se ha avanzado mucho, pero creo que en aras de la competencia se puede aumentar más en transparencia. Bueno, Axel, te agradecemos mucho este comentario. Claramente dará mucho que hablar, todavía las investigaciones siguen y el reordenamiento que se podría hacer del sistema bancario en sus puntos quizás más profundos y más fundamentales. Muchas gracias. A ustedes. Y a ustedes los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFTV.